Bienvenidos a su canal de confianza donde el salseo y las noticias de sus celebridades turcas favoritas nunca faltan. Espero que estén listos para un vídeo explosivo porque hoy tenemos algo que, oh por Dios, va a hacer temblar el fandom Hande y Kerem. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una confesión a la vista. Sí, lo oyeron bien. Y lo mejor de todo es que tenemos un testigo que lo revela todo. Así es, mis amores. Llevamos años suspirando por esta pareja, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada pequeño gesto que pareciera confirmar lo que muchos de nosotros ya sabíamos en nuestros corazones: Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Eran algo más que amigos y compañeros de trabajo? La química en pantalla era innegable y fuera de ella, bueno, las fotos que nos regalaban, los vídeos que se filtraban. Era material de ship nivel experto. Pero siempre esa barrera de somos amigos parecía impenetrable. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide romper el silencio? ¿Qué pasa cuando alguien que estuvo ahí, que lo vio todo de cerca, decide contarnos la verdad? Pues, mis queridísimos chismosos, eso es exactamente lo que tenemos hoy. Y les prometo que no se van a arrepentir de haber hecho clic en este vídeo. Pero antes de que entremos en el jugoso chisme, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos al club de los adictos a las novelas turcas. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les aseguro que siempre les traeré la información más fresca y jugosa sobre sus estrellas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Agárrense fuerte porque esto se va a poner bueno. Como saben, la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido objeto de especulación. Después de protagonizar la exitosísima serie Senkalkam, la pareja se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans estaban obsesionados con su química y esperaban que su romance en la pantalla se extendiera a la vida real. Y como bien sabemos, sus deseos se cumplieron, por un tiempo. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Cómo surgió ese amor? ¿Y por qué terminó? Todas estas preguntas han rondado nuestras cabezas durante años. Y hoy, gracias a nuestro testigo, vamos a obtener algunas respuestas. Nuestro testigo, al que llamaremos el topo turco por razones obvias, trabajó muy cerca de Hande y Kerem durante el rodaje de Senkalkam. Él o ella nos ha proporcionado información privilegiada sobre la relación de la pareja, detalles que nunca antes se habían revelado. Según el topo turco, la atracción entre Hande y Kerem era evidente desde el principio. Se notaba que había algo más que amistad entre ellos, nos cuenta. Desde las primeras lecturas de guión, se podía sentir la tensión en el aire. Se miraban de una manera diferente. Había una conexión muy fuerte. Pero al parecer, ambos eran muy profesionales y trataban de mantener su relación estrictamente laboral. Al principio eran muy cuidadosos, explica el topo turco. No querían que su posible relación afectara al trabajo. Pero era muy difícil ocultar lo que sentían. Y como era de esperar, la tensión terminó explotando. El topo turco nos revela que el primer beso fuera de cámara se produjo durante un viaje promocional de la serie. Estaban en un evento y, después de muchas miradas y risas cómplices, simplemente se besaron. Fue un momento muy romántico según me contaron. Pero esperen, que hay más tela que cortar sobre este momento. Según nuestro topo, el evento fue en las Islas Maldivas, un paraíso que claramente encendió la llama. Al parecer, la tensión había ido creciendo durante todo el viaje, con cenas románticas a la luz de las velas y paseos por la playa al atardecer. Imagínense la escena, la brisa marina, el sonido de las olas, y dos personas que se atraen como imanes. El escenario perfecto para un romance de telenovela. Nuestro topo nos cuenta que después del beso, ambos se mostraron un poco nerviosos, pero también muy felices. Sabían que habían cruzado una línea, y no había vuelta atrás. La noche terminó con una larga conversación a la orilla del mar, donde se sinceraron sobre sus sentimientos y decidieron darle una oportunidad a su relación. ¡Ay, el amor! A partir de ese momento, la relación entre Hande y Kerem se intensificó. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, a salir a cenar, a viajar. Incluso el topo turco nos cuenta que llegaron a pasar fines de semana románticos en secreto.
Aquí viene lo bueno. Aparentemente uno de sus lugares favoritos para escapar de las cámaras era una pequeña casa de campo a las afueras de Estambul. Un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, donde podían relajarse y disfrutar de su compañía sin ser molestados. El topo nos chismea que en esas escapadas les encantaba cocinar juntos, ver películas y simplemente pasar tiempo de calidad el uno con el otro. ¡Qué romántico! Eran muy felices juntos, asegura nuestro testigo. Se complementaban muy bien. Ande era muy divertida y espontánea, y Kerem era más tranquilo y reflexivo. Se equilibraban el uno al otro. El topo también nos confiesa que Ande solía llamar a Kerem mi oso por su lado protector y cariñoso, mientras que Kerem llamaba a Ande mi sol por su energía radiante y su capacidad para iluminar cualquier lugar. Oh. Pero, no todo era miel sobre hojuelas. La sombra de la fama y las exigencias del trabajo empezaron a oscurecer su cuento de hadas. La presión de mantener su relación en secreto se hizo cada vez más pesada. Los paparazzi estaban al acecho y cada salida se convertía en una misión imposible. Sin embargo, no todo era color de rosa. La fama y la presión mediática empezaron a pasar factura a la relación. Era muy difícil para ellos mantener su relación en secreto, explica el topo turco. Los paparazzi los seguían a todas partes y cada vez era más difícil tener un poco de privacidad. El topo recuerda una ocasión en particular en la que fueron fotografiados saliendo de un restaurante en Estambul. Las fotos se viralizaron rápidamente y la pareja se vio obligada a dar explicaciones. Tuvieron que negar los rumores y seguir manteniendo la fachada de solo amigos. Imagínense la frustración. Además, los rumores y las especulaciones también afectaron a la pareja. Había muchos rumores sobre supuestas infidelidades y discusiones, nos cuenta nuestro testigo. Todo eso generó mucha tensión entre ellos. Aquí es donde la cosa se pone turbia, mis chismosos. Al parecer, ciertos medios de comunicación empezaron a publicar noticias falsas sobre supuestos romances de Kerem con otras actrices. Estas noticias, aunque infundadas, generaron dudas y desconfianza en Ande. El topo nos cuenta que Ande se sentía insegura y constantemente cuestionaba la lealtad de Kerem. Drama, drama, drama. Y lamentablemente la tensión terminó por romper la relación. Según el topo turco, la ruptura se produjo después de una fuerte discusión durante un viaje. Fue una pelea muy intensa, nos cuenta. Se dijeron cosas muy hirientes y decidieron que lo mejor era separarse. Según nuestro topo, el fatídico viaje fue a Bodrum, un popular destino turístico en Turquía. La pareja había planeado unas vacaciones románticas para intentar reconectar y dejar atrás los problemas. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. La discusión, al parecer, se desencadenó por un comentario de Kerem sobre el vestuario de Ande en un evento. Un comentario aparentemente inofensivo, pero que destapó una olla de resentimientos y frustraciones acumuladas. El topo nos cuenta que la pelea fue tan fuerte que los huéspedes del hotel se quejaron por el ruido. ¡Qué vergüenza! La noticia de la ruptura fue un golpe duro para los fans de la pareja. Muchos se negaron a creerlo y esperaban una reconciliación. Pero hasta el día de hoy, Ande y Kerem han seguido caminos separados. El topo nos confiesa que después de la ruptura ambos se sintieron muy tristes y desilusionados. Intentaron mantener una relación cordial por el bien del trabajo, pero la tensión era palpable en el set. La química que antes era evidente ahora se había desvanecido. ¡Qué triste! Ahora bien, después de esta bomba que nos soltó el topo turco, ¿qué podemos concluir? Pues, mis queridos chismosos, que la historia de amor entre Ande y Kerem fue real, intensa y, lamentablemente, efímera. Que la fama y la presión mediática pueden destruir incluso las relaciones más fuertes. Y que a veces el amor no es suficiente. Pero a pesar de todo, siempre nos quedarán los recuerdos de aquellos momentos mágicos que compartieron Ande y Kerem. Las miradas cómplices, las sonrisas enamoradas, los viajes románticos. Todo eso quedará grabado en nuestra memoria para siempre. Y, quién sabe, quizás algún día el destino vuelva a unirlos. Después de todo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y ahora, mis queridos chismosos, llegó el momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y trayéndoles esta información exclusiva. Recuerden que el topo turco nos dio una mirada interna a la relación,
pero las relaciones son complejas y tienen muchas facetas. No hay una verdad absoluta y siempre hay diferentes perspectivas. Además de los detalles que nos proporcionó el topo turco, también hemos recopilado información de otras fuentes, como redes sociales y entrevistas. A través de estos canales, hemos podido reconstruir una imagen más completa de la relación entre Hande y Kerem. Por ejemplo, hemos encontrado publicaciones antiguas en Instagram donde se puede apreciar la complicidad y el cariño que se tenían. También hemos visto entrevistas donde hablan el uno del otro con admiración y respeto. Estos detalles nos hacen creer que su amor fue genuino y profundo. Pero al final del día, la verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Lo importante es recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Antes de irme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que el topo turco nos contó toda la verdad, o hay algo más que no sabemos? Compartan sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias de sus celebridades turcas favoritas. Adiós. Y recuerden, el chisme es la vitamina del alma. Hasta la próxima, mis chismosos. Y no olviden estar atentos a mis redes sociales para más exclusivas y adelantos. Les mando un beso enorme.